Lunes por la tarde, 3:00 Lily Carter atraviesa las puertas de hierro de la mansión Moretti, con los productos de limpieza apretados contra el pecho y el corazón, latiéndole con fuerza, al ver a unos hombres vestidos con trajes negros y pistolas apenas ocultas bajo las chaquetas. Pero no son los guardias armados los que le hielan la sangre. Es el sonido que resuena en la enorme finca. Los gritos desesperados y desgarradores de dos bebés que rebotan en cada pared de mármol. A sus 27 años, Lily lleva 3 semanas trabajando aquí como ama de llaves. La envió una agencia para sustituir a la sexta criada, que renunció por puro terror. 3 semanas y todavía no se acostumbra a ese sonido. Los gemelos llevan llorando 4 horas seguidas hoy. Ayer fueron 6 horas. Anteayer, 7. Dios mío, esos pobres angelitos, susurra, deteniéndose en el gran vestíbulo para recuperar el aliento, mientras sus dedos trazan inconscientemente la cicatriz descolorida de su brazo izquierdo. Un recuerdo permanente de un marido que casi la destruyó. Gabriel Moretti aparece en lo alto de la escalera como un hombre que lo ha perdido todo. A sus 36 años, el jefe de la familia mafiosa más poderosa de Chicago parece haber envejecido una década en solo 4 meses. Las ojeras le marcan profundos huecos bajo los ojos. Su mandíbula está cubierta por varios días de barba. Su traje, normalmente impecable, está arrugado hasta quedar irreconocible y camina como un fantasma que ronda su propia casa. Dicen que ha matado a hombres con sus propias manos sin pestañear. Sin embargo, aquí está, completamente destrozado por dos bebés a los que no puede consolar. Hace más de 4 meses que nadie en esta casa duerme bien. 4 meses de llanto interminable. 4 meses de infierno. Harold, el mayordomo de 55 años que ha servido a la familia Moretti durante 25 años, niega con la cabeza con profunda tristeza mientras garabatea notas en su gastado diario de cuero, documentando todo como siempre hace. Señor, necesita descansar. No puede seguir así. Va a derrumbarse. ¿Descansar? Gabriel se ríe con amargura, con un sonido hueco y vacío. ¿Cómo puedo descansar cuando mis hijas gritan como si las estuvieran torturando? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de hombre deja que sus hijos sufran así? Lily se queda paralizada en el suelo de mármol. La agonía cruda de su voz le atraviesa el pecho. Ella conoce ese dolor. Lo conoce íntimamente. Hace 2 años estaba embarazada de 5 meses cuando su exmarido Derek la golpeó tan brutalmente que perdió a su bebé, al hijo al que iba a llamar Michael, al niño que nunca llegó a tener en brazos. Ella entiende lo que significa ver sufrir a un ser indefenso y ser incapaz de impedirlo. Gabriel agarra su teléfono con manos temblorosas y vuelve a llamar al médico, con la voz quebrada, suplicando respuestas, soluciones, cualquier cosa. Pero la respuesta al otro lado de la línea solo aumenta su desesperación. No saben qué más hacer. Pediatras, neurólogos, especialistas en sueño, incluso un psicólogo infantil han examinado a los gemelos. Ha gastado más de $2 millones y nada funciona. Nada. Cuelga el teléfono y golpea la pared con el puño con tanta fuerza que el yeso se agrieta. Harold corre hacia él, instándole a que no se haga daño. Es inútil, Harold. Gabriel gruñe con los dientes apretados. Soy un padre inútil. Ni siquiera puedo hacer que mi propia hija deje de llorar. No pude proteger a su madre y ahora no puedo protegerlas a ellas. Lily observa todo con el corazón destrozado. Nunca ha visto a un hombre tan completamente destruido, ni siquiera los monstruos de su propio pasado. Su dolor es real, crudo, visceral, del tipo que llega hasta los huesos. Y en ese momento, algo se remueve dentro de ella, algo que creía muerto la noche en que perdió a su hijo. Los llantos de las gemelas se hacen más fuertes desde la habitación de arriba. Bella y Sofía, de 4 meses, luchan contra algo que nadie puede entender. Lloran por una madre que nunca volverá a casa para darles un consuelo que no se puede comprar con dinero. Si las cosas no mejoran pronto, susurra Gabriel, con la voz quebrada en 1000 pedazos. No sé cuánto tiempo más podré sobrevivir a esto. Si quieres saber qué pasa después, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien a quien le guste el buen drama y mantente atento,
porque lo que Lily haga a continuación lo cambiará todo. A las 3:30 de la tarde de ese mismo día, Lily intentó concentrarse en sus tareas de limpieza, pero los llantos de los dos bebés seguían perforando su mente como agujas que atravesaban la carne. Empujó el carrito de limpieza por el pasillo del segundo piso, donde los costosos óleos que colgaban de las paredes parecían compartir la misma pesada melancolía que la propia casa. Harold pasó con su familiar cuaderno en la mano, se detuvo un segundo para mirarla. Luego suspiró y le dijo que hoy debía limpiar la habitación de los bebés, porque el señor acababa de llevarlos al hospital para un chequeo de seguimiento, y probablemente no volverían hasta dentro de una hora. Lily asintió y empujó el carro hacia la última habitación, al final del pasillo, la que tenía la puerta de color rosa pálido decorada con brillantes estrellas plateadas. Abrió la puerta y entró, envuelta inmediatamente por la mezcla de olor a talco para bebés y medicina. Había dos cunas diminutas una al lado de la otra, y juguetes sin tocar, nunca usados porque los bebés no dejaban de llorar lo suficiente como para jugar. Lily comenzó a limpiar la mesa para cambiar pañales, luego el armario, luego la pequeña estantería llena de libros ilustrados que los bebés no podrían leer en años, cuando se estiró para limpiar el polvo de un estante más alto. Su codo golpeó accidentalmente un frasco de perfume de cristal que estaba en equilibrio precario en el borde, y este cayó, rompiéndose en el suelo de madera con un estruendo agudo y discordante. «¡Dios mío!», exclamó Lily, cayendo de rodillas para recoger los fragmentos irregulares mientras el intenso aroma de las rosas invadía su nariz. Fue entonces cuando oyó pasos apresurados en las escaleras y el llanto desgarrador de un niño. Y luego la voz de Gabriel rugiendo para preguntar qué había pasado allí. Irrumpió en la habitación con Bella en brazos. La niña lloraba tan fuerte que su cara se había puesto morada y las lágrimas le corrían por las mejillas enrojecidas. Detrás de él, Sofía yacía en los brazos de Harold, llorando tan desesperadamente como su hermana. Gabriel vio los cristales rotos en el suelo y su rostro se ensombreció. Pero antes de que pudiera decir nada, ocurrió algo extraño. Lily seguía arrodillada en el suelo. Sus manos se extendían inconscientemente hacia Bella, como si un hilo invisible la empujara hacia la niña que sufría, y susurró para preguntar si podía coger a la niña en brazos un momento. Gabriel se quedó paralizado. El agotamiento y la desesperación le habían quitado las fuerzas para discutir o incluso pensar, y simplemente colocó a Bella en los brazos de Lily como un hombre que se ahoga, aferrándose a cualquier cosa que flotara a su alcance. Entonces, el silencio cayó como un milagro. Bella dejó de llorar al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de ella. Abrió los ojos, rojos e hinchados de tanto llorar. Pero ya no lloraba. Solo miraba el rostro de Lily con una extraña curiosidad. Sofía, en brazos de Harold, también se cayó de repente y volvió la cabeza hacia su hermana y hacia la mujer desconocida que la sostenía. Harold casi deja caer a la niña por la sorpresa y balbuceó: «Dios mío, ¿qué ha sido eso?». Gabriel se quedó como petrificado. Tenía los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas, incapaz de creer lo que estaba viendo. Lily meció suavemente a Bella en sus brazos. Un instinto maternal que creía muerto con el sol que nunca llegó a traer al mundo resurgió con fuerza. Susurró suaves canciones de cuna que una vez había preparado para cantarle a Michael, el hijo que nunca tuvo la oportunidad de tener en brazos. «Shh, mi pequeña. Ahora todo está bien. Estoy aquí». Bella cerró los ojos, con sus diminutos dedos agarrados al dobladillo de la ropa de Lily, y por primera vez en 4 meses se sumió en un sueño profundo. Harold se apresuró a colocar a Sophia en su cuna, y milagrosamente la bebé cerró lentamente los ojos y también se quedó dormida. La habitación se sumió en un silencio sofocante. Gabriel se desplomó lentamente en el suelo, con la espalda contra la pared y los hombros temblando, no de ira, sino de algo que no podía nombrar. Quizás alivio, quizás esperanza, quizás ambas cosas. Miró a Lily, que sostenía a Bella dormida, y le preguntó con voz ronca cómo lo había hecho. Lily negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y dijo que no lo sabía.
Solo sintió ganas de abrazar al bebé. Eso era todo. Harold garabateó frenéticamente en su cuaderno, con las manos temblando tanto que la escritura se convirtió en un pergamino ilegible, y susurró que en 25 años trabajando para la familia Moretti, nunca había presenciado algo así. Pero nadie en esa habitación se dio cuenta de que otro par de ojos los observaba a través de la estrecha rendija de la puerta entreabierta. Ojos fríos que ardían de celos y odio. Victoria Ashford empujó la puerta y entró en la habitación justo cuando Gabriel estaba sentado en el suelo, mirando a Lily, sosteniendo a Bella dormida con una expresión que ella nunca había visto en su rostro en 5 años. Ella había estado de pie fuera de la puerta observando todo desde el principio, desde el momento en que aquella insignificante criada se acercó para coger al bebé, que lloraba hasta el instante en que ambos bebés se quedaron dormidos, como por arte de magia. Su corazón se encogió como si alguien lo estuviera aplastando al ver la sonrisa en los labios de Gabriel. La primera sonrisa que había mostrado en 4 meses. Una sonrisa que debería haber sido para ella, y no para una humilde sirvienta que había llegado de la nada. Victoria carraspeó y entró en la habitación con la sonrisa pulida que había practicado miles de veces. Dijo que estaba allí para comprobar el estado de salud del bebé, tal y como estaba previsto, y preguntó qué había pasado allí, porque había oído que los bebés acababan de regresar del hospital. Gabriel se levantó, con el rostro aún aturdido por lo que acababa de ocurrir, señaló a Lily y dijo que Victoria no se lo creería. Ella había conseguido que los bebés dejaran de llorar. Por primera vez en 4 meses, dormían plácidamente así. Victoria sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero mantuvo la sonrisa en los labios. Se acercó a la cuna donde dormía Sofía y fingió comprobar la respiración del bebé mientras miraba a Lily con una mirada gélida. «Es realmente milagroso», dijo con una voz falsamente dulce. «Pero Gabriel, ¿sabes realmente algo sobre esta mujer? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 3 semanas, ¿verdad? ¿Y conoces sus antecedentes?» Gabriel frunció el ceño. Nunca había pensado en ello porque estaba demasiado agotado para pensar en otra cosa que no fuera cómo hacer que su hija dejara de llorar. Victoria vio la oportunidad y la aprovechó. Bajó la voz y dijo que no quería arruinar ese momento tan agradable. Pero, como médica, tenía que advertirle de que los recién nacidos eran extremadamente vulnerables y que había muchas formas de hacer que un bebé dejara de llorar. No todas ellas eran seguras. Lily levantó la cabeza y miró a Victoria. Podía sentir la hostilidad que irradiaba la mujer, aunque no entendía por qué. Ella solo era una criada y no había hecho nada malo. Gabriel miró a Victoria con confusión y le preguntó qué quería decir. Victoria se encogió de hombros inocentemente y dijo que solo pensaba en la seguridad de Bella y Sofía. Llevaba 5 años siendo la doctora de esta familia. Sabía lo mucho que Gabriel quería a los bebés y solo quería asegurarse de que la persona que los cuidaba fuera de confianza. Harold se quedó en un rincón de la habitación, observándolo todo con la mirada aguda de alguien que había vivido demasiado tiempo como para no reconocer el olor de los celos. Escribió unas líneas en su cuaderno sin decir nada. Gabriel permaneció en silencio durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. Dijo que Victoria tenía razón. Haría que alguien investigara a fondo los antecedentes de Lily, pero por ahora lo importante era que los bebés estaban dormidos y no quería despertarlos. Victoria sonrió triunfante, pero lo ocultó rápidamente. Dijo que estaba completamente de acuerdo y que volvería al día siguiente para examinar a los bebés con más detenimiento. Quería asegurarse de que ese sueño era natural y no estaba provocado por ninguna influencia externa. Las palabras de Victoria cortaron el aire como una espada, insinuando que Lily podría haber hecho algo inapropiado para que el bebé se durmiera. Lily sintió que la sangre le subía a la cara, pero no se atrevió a decir nada. Solo era una criada y sabía cuál era su lugar en esa casa. Victoria se dio la vuelta y salió de la habitación, pero antes de marcharse, miró a Lily por última vez con ojos fríos como el acero. Una advertencia silenciosa de que la batalla no había hecho más que empezar, 2 días después de aquella noche milagrosa. Gabriel llamó a Lily a su estudio en la primera planta
la habitación a la que nunca se le había permitido entrar desde que empezó a trabajar allí. Lily atravesó la pesada puerta de roble con el corazón latiéndole con fuerza. Sin saber si había hecho algo mal o si él tenía intención de despedirla, después de lo que Victoria había insinuado el otro día, Gabriel se sentó detrás de su pulido escritorio de madera negra. Las ojeras aún ensombrecían sus ojos, pero la desesperación había desaparecido. Y cuando él la miró, Lily se dio cuenta de que era la primera vez que la veía realmente como un ser humano y no como una sombra invisible que limpiaba su casa. «Siéntate», dijo Gabriel, señalando la silla frente a su escritorio. Lily se sentó, con las manos apoyadas en los muslos, tratando de no mostrar lo mucho que temblaba. Gabriel permaneció en silencio durante un momento, como si estuviera sopesando cada palabra, y luego le dijo directamente que quería que se convirtiera en la niñera privada de Bella y Sofía. Le pagaría 10 veces su salario actual y ella viviría en la villa para cuidar de los bebés las 24 horas del día. Lily se quedó boquiabierta por la sorpresa. Nunca esperó que la reunión tomara ese giro. Balbuceó que solo era una criada. No tenía títulos ni experiencia profesional en el cuidado de niños. Gabriel hizo un gesto con la mano como para descartar sus preocupaciones. Dijo que había contratado a docenas de expertos certificados y que ninguno de ellos había sido capaz de hacer lo que ella hacía. Durante las 2 últimas noches, Bella y Sofía habían dormido plácidamente siempre que ella estaba cerca de ellas, y eso era todo lo que él necesitaba. Lily se mordió el labio y miró a su alrededor, a la lujosa habitación con sus costosas pinturas y la colección de armas colgadas en la pared. Sabía de quién era esa casa. Sabía quiénes eran los hombres vestidos de negro que estaban fuera, y tenía miedo. Respiró hondo y habló con sinceridad, diciendo que no estaba segura de poder vivir en esa casa. Sabía quién era él, sabía lo que era la familia Moretti, y ella solo era una mujer corriente que quería una vida tranquila. Gabriel la observó durante un largo rato y de repente le preguntó si conocía a Derek Lawson. Lily palideció como si le hubieran echado un cubo de agua fría por encima. Temblando le preguntó cómo sabía ese nombre. Gabriel abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio y la deslizó hacia ella. Le dijo que había hecho que la investigaran, tal y como había sugerido Victoria, y que lo sabía todo. Sabía lo del matrimonio abusivo, lo del hijo que había perdido, lo de la deuda de $50,000 que su ex marido había dejado con la banda de Frank Castellano. Lily sintió como si el suelo bajo sus pies se derrumbara. Nunca imaginó que su pasado quedaría al descubierto de esa manera. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras le susurraba qué pensaba hacer con esa información. Gabriel se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en la silla junto a ella. Con voz baja y firme, le dijo que no pensaba hacer nada en absoluto. Solo quería ofrecerle un trato. Si ella aceptaba quedarse y cuidar de sus hijas, él borraría toda su deuda con Frank Castellano y se aseguraría de que Derek Lawson nunca más pudiera volver a tocarla. Lily levantó la cabeza y lo miró con los ojos enrojecidos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Le preguntó por qué la ayudaría de esa manera si ella solo era una criada. Gabriel miró por la ventana con la mirada perdida. Le dijo que su esposa había muerto al dar a luz a las gemelas. Había jurado proteger a sus hijas a cualquier precio. Sin embargo, durante 4 meses había fracasado. Las había visto llorar y se había sentido impotente para ayudarlas. Y ahora que alguien finalmente les había traído la paz, estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Lily cerró los ojos. La cara de Derek, retorcida por la rabia, pasó por su mente. Los mensajes amenazantes que le enviaba cada noche. Las veces que se había visto obligada a cambiar de lugar por miedo a que él la encontrara. Sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Abrió los ojos, miró a Gabriel y asintió con la cabeza. Dijo que estaba de acuerdo, pero que tenía una condición. Quería que él le prometiera que nunca la obligaría a hacer nada ilegal. Gabriel sonrió, una sonrisa inusual y amable en su rostro por lo demás frío, y le dijo que solo tenía que cuidar de sus hijas. Eso era todo lo que le pedía. Y así, sin más, Lily Carter entró oficialmente en el peligroso mundo de la familia Moretti.
sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Esa noche, después de que Lily aceptara quedarse y Harold la acompañara a su nueva habitación en el segundo piso, cerca de la guardería de las gemelas, Tony Russo llamó a la puerta del estudio de Gabrielle con un grueso expediente en las manos. Gabrielle hizo un gesto a su mano derecha para que entrara. Estaba sentado detrás de su escritorio con un vaso de whisky delante. Tenía la mirada fija en la fotografía de su difunta esposa que colgaba de la pared. Tony dejó el expediente sobre la mesa y dijo que había investigado más a fondo, tal y como Gabrielle le había pedido, y que había información que Gabrielle debía conocer inmediatamente. Gabrielle abrió el expediente y comenzó a leer. Su rostro se ensombrecía con cada página que pasaba. Tony le explicó que Derek Lawson, el exmarido de Lily, no solo le debía dinero a Frank Castellano. En el pasado había trabajado para la organización de Frank como mensajero de mercancías ilegales, y la deuda de $50,000 era en realidad dinero procedente de mercancía robada que Derek se había embolsado antes de desaparecer. Gabriel llegó a la última línea del informe y apretó la mano con tanta fuerza que el papel se arrugó. Frank Castellano era el hombre que había orquestado el envenenamiento de Serena mientras estaba embarazada, el hombre que había matado a su esposa. Tony miró a su jefe con preocupación y dijo que podría tratarse de una coincidencia. Lily Carter parecía no saber nada sobre la conexión entre su exmarido y Frank, pero también era posible que la hubieran colocado allí con un propósito. Gabriel se levantó y se acercó a la ventana, mirando fijamente la noche oscura como la boca del lobo, y luego ordenó a Tony que trajera a Lily al estudio inmediatamente. 10 minutos más tarde, Lily apareció en la puerta con expresión preocupada y el pelo húmedo por la ducha. La hicieron pasar y la puerta se cerró detrás de ella con un frío clic. Gabriel se volvió hacia ella con una mirada afilada como una navaja y le preguntó si sabía quién era Frank Castellano. Lily negó con la cabeza y dijo que solo sabía que Derek le debía dinero a una banda, pero que nunca los había conocido ni sabía sus nombres. Gabriel se acercó hasta que ella pudo oler el whisky en su aliento y le dijo que Frank Castellano era el hombre que había matado a su esposa y que su exmarido había trabajado para él. Lily dio un paso atrás como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Balbuceó que no lo sabía. Juró por Dios que no sabía nada de eso. Derek nunca le había contado a qué se dedicaba ni a quién le debía dinero. Gabriel la observó detenidamente durante un largo rato. Había vivido en los bajos fondos toda su vida y sabía reconocer las mentiras, y no había nada en los ojos de Lily que sugiriera engaño. Le dijo que le contara todo sobre Derek Lawson, desde el principio hasta el final, sin omitir nada. Lily se derrumbó en la silla más cercana, con los hombros temblando y las lágrimas corriendo por su rostro, y comenzó a relatar su matrimonio infernal. Conoció a Derek cuando tenía 22 años. En ese momento, él parecía el hombre perfecto, educado y encantador. Pero todo cambió justo después de la boda. Derek comenzó a golpearla sin motivo alguno. Cuando la comida estaba un poco fría, cuando la casa no estaba lo suficientemente limpia, cuando hablaba con alguien, se subía la manga para mostrar una larga cicatriz en el brazo y decía que era de cuando Derek la había cortado con un cuchillo, porque se había atrevido a mirar a otro hombre en la calle. Gabriel miró fijamente la cicatriz y apretó la mandíbula. Lily continuó diciendo que cuando estaba embarazada de 5 meses, pensó que las cosas podrían mejorar porque Derek parecía contento con la noticia. Pero una noche, él llegó a casa borracho y la golpeó hasta que quedó inmóvil en el suelo, en un charco de sangre. Perdió a su hijo, al niño al que pensaba llamar Michael, al bebé que nunca tuvo la oportunidad de tener en brazos. Se le quebró la voz al decir que, después de esa noche, huyó, solicitó el divorcio e intentó reconstruir su vida. Pero Derek la encontró y la amenazó con matarla si no pagaba la deuda que él había dejado. Gabriel permaneció en silencio durante un largo rato y luego hizo algo que Lily nunca habría imaginado. Se sentó en la silla frente a ella y le dijo con voz baja y firme que le creía. Había visto lo suficiente como para saber que ella no era una espía ni una traidora. Solo era una mujer que había soportado demasiado sufrimiento.
Le prometió que, a partir de ese momento, estaría protegida y que Derrick Lawson nunca volvería a tocarla. Pasaron 2 semanas como un sueño que Lily nunca se atrevió a imaginar. La mansión Moretti seguía teniendo hombres vestidos con trajes negros, con armas ocultas bajo sus chaquetas, y seguía teniendo la atmósfera pesada de un imperio clandestino. Pero para Lily, poco a poco se estaba convirtiendo en algo que nunca había tenido en su vida. Un hogar. Bella y Sofía cambiaron como si hubieran renacido. Las bebés que antes lloraban día y noche ahora comenzaban a sonreír cada vez que Lily entraba en la habitación, con sus ojos claros iluminándose como dos pequeñas estrellas. Harold escribió en su cuaderno que era la primera vez que oía reír a las gemelas desde el día en que nacieron, y añadió que ese milagro solo podía haberlo creado una persona. Gabriel ya no parecía un fantasma. Las ojeras bajo sus ojos se desvanecieron gradualmente. Sus trajes volvieron a estar impecables y por fin tuvo fuerzas para volver a ocuparse de los asuntos de la familia. Pero había un cambio que no notó. Pasaba cada vez más tiempo observando a Lily desde la distancia mientras jugaba con sus hijas. Su mirada seguía cada uno de sus suaves movimientos mientras las mecía para que se durmieran. Cada sonrisa que esbozaba cuando Bella envolvía con sus diminutos dedos la mano de Lily y se negaba a soltarla. Una noche, después de que las bebés se hubieran quedado profundamente dormidas, Gabriel y Lily se encontraron por casualidad en el pasillo del segundo piso. Él le preguntó si quería tomar un té porque no podía dormir, y Lily asintió sin saber por qué. Se sentaron en la pequeña sala de estar de arriba, con una suave luz amarilla cayendo sobre dos rostros marcados por las cicatrices del pasado. Gabriel le preguntó de repente si alguna vez pensaba en el hijo que había perdido. Lily se quedó callada por un momento y luego asintió. Dijo que no había un solo día en el que no pensara en Michael, que todavía imaginaba cómo habría sido si hubiera nacido, de quién habría heredado los ojos, de quién la sonrisa. Gabriel miró la taza de té que tenía en las manos y dijo que entendía ese sentimiento. Él también pensaba en Serena todos los días, en lo que ella habría podido ver. La primera risa de su hija, sus primeros pasos. Se quedaron allí sentados en silencio durante mucho tiempo, sin necesidad de más palabras, porque entendían el dolor del otro mejor que cualquier expresión verbal. Pero mientras Lily y Gabriel se iban acercando poco a poco durante esas largas noches de tranquila conversación, otro par de ojos lo observaba todo con un odio creciente. Victoria Ashford acudía a la mansión 2 veces por semana para ver cómo estaban los bebés, como de costumbre. Pero, en realidad, iba para observar, para recordar, para buscar cualquier oportunidad de apartar a Lily de la vida de Gabriel. Veía cómo Gabriel miraba a Lily, cómo sonreía cuando la escuchaba hablar de las pequeñas travesuras de los gemelos. Y cada mirada era como una puñalada en el corazón. Esa noche, Victoria estaba sentada en su coche, aparcado en un callejón oscuro a las afueras de Chicago. Frente a ella se sentaba un hombre delgado con los ojos apagados, nublados por el alcohol y las drogas. Derrick Lawson la miró con recelo y le preguntó qué quería de él y por qué una mujer como ella sabía siquiera quién era él. Victoria sonrió fríamente, colocó un grueso sobre con dinero en efectivo sobre el volante y le dijo que sabía que estaba buscando a su exmujer y que podía decirle exactamente dónde estaba. Derrick miró el sobre, luego volvió a mirar a Victoria y le preguntó qué quería a cambio. Victoria sacó una fotografía de Lily sosteniendo a Bella en el jardín de la mansión Moretti y dijo que solo quería que esa mujer desapareciera de la vida de un hombre. Y si Derrick la ayudaba a hacerlo, le pagaría $100,000 y borraría toda su deuda con Frank Castellano. Derrick levantó la fotografía y la miró fijamente, con los ojos oscurecidos por el odio, al reconocer el rostro de la esposa que le había escapado, y asintió con la cabeza sin necesidad de pensarlo ni un segundo más. 3 días después de su primer encuentro, Victoria y Derek se reunieron de nuevo en un bar destartalado en las afueras del sur de Chicago, un lugar sin cámaras de seguridad y donde a nadie le importaba lo que dos desconocidos pudieran estar tramando. Victoria entró en el bar con un abrigo negro que le cubría la cabeza y eligió un rincón en sombras al fondo, donde las tenues luces iluminaban su rostro desde miradas curiosas. Derrick ya estaba allí con una botella de cerveza barata delante de él.
Tenía los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y probablemente por algo más. Victoria se sentó frente a él y colocó un maletín de cuero sobre la mesa, abriéndolo para revelar unos fajos de billetes cuidadosamente apilados en su interior, suficientes para hacer brillar los ojos codiciosos de Derrick. «Son $50,000», dijo Victoria en voz baja, «y recibirás los 50,000 restantes cuando el trabajo esté hecho». Derrick se humedeció los labios mientras miraba el dinero y preguntó qué quería exactamente que le hiciera a su miserable exmujer. Victoria negó con la cabeza y dijo que no necesitaba que Derrick le hiciera nada directamente a Lily por el momento. Solo necesitaba que se mantuviera callado y esperara, y ella se encargaría de todo a su manera. Derrick frunció el ceño, claramente confundido, y preguntó para qué lo necesitaba entonces. Victoria sonrió con aire siniestro y le explicó que, cuando todo hubiera terminado, Lily sería expulsada de la mansión Moretti en desgracia. En ese momento, Derrick podría hacer lo que quisiera con ella, ya que no quedaría nadie para protegerla. Y si su plan fallaba, necesitaría a Derrick como testigo para acusar a Lily de cosas que nunca había hecho. Derrick se burló y dijo que le gustaba el plan y que esperaría, pero también advirtió a Victoria que si intentaba engañarlo, se arrepentiría. Victoria empujó el maletín hacia Derrick y se levantó, diciendo que no tenía por costumbre traicionar a sus aliados y que podía relajarse y esperar buenas noticias. Esa noche, Victoria regresó a su lujoso apartamento en el centro de Chicago y abrió el botiquín de su clínica privada, que mantenía además de su trabajo como médico de la familia Moretti. Buscó entre cientos de frascos cuidadosamente ordenados hasta que encontró lo que necesitaba. Un sedante formulado para bebés, un medicamento cuyos efectos y dosis conocía a la perfección porque lo había recetado cientos de veces a lo largo de su carrera. Levantó el frasco a la luz, el líquido transparente brillaba como el cristal, y sonrió mientras el plan perfecto tomaba forma en su mente. Esperaría el momento adecuado, cuando Gabriel estuviera fuera, y entonces iría a ver a los bebés como de costumbre y le daría a Bella una dosis del sedante lo suficientemente fuerte como para que cayera en un sueño anormalmente profundo. Después, escondería el frasco en la habitación de Lily y dejaría que Gabriel descubriera por sí mismo la verdad inventada. Nadie sospecharía jamás de una doctora que había servido a la familia Moretti durante 5 años, y todas las acusaciones apuntarían hacia la nueva criada, que ni siquiera llevaba allí un mes completo. Victoria metió el frasco en su bolso y miró por la ventana el lejano resplandor de las luces de la ciudad, susurrando en la oscuridad que Lily Carter pronto descubriría lo que era realmente el infierno. La oportunidad que Victoria había estado esperando finalmente llegó un jueves por la mañana, cuando Gabriel informó a la familia que tenía que volar a Nueva York para cerrar un importante negocio y que estaría fuera al menos 2 días. Lily estaba de pie en el pasillo con Sofía en brazos cuando escuchó la noticia. Una vaga inquietud se apoderó de su pecho por razones que no podía explicar, pero la apartó, diciéndose a sí misma que se estaba preocupando por nada. Gabriel se detuvo frente a ella antes de subir al coche, la miró y le dijo que confiaba en ella para cuidar de sus hijas, que Harold y Tony estarían allí si necesitaba algo. Lily asintió y prometió que cuidaría bien de Bella y Sofía, sin saber que sería la última vez que vería esa mirada de confianza en sus ojos durante mucho tiempo. Esa tarde, Victoria apareció en la puerta de la mansión con su maletín médico en la mano y le dijo a Tony que estaba allí para la revisión médica rutinaria del bebé, tal y como estaba previsto. Tony no tenía motivos para dudar de la doctora que llevaba 5 años atendiendo a la familia y la dejó pasar sin hacerle más preguntas. Victoria subió las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza, no por ansiedad, sino por emoción. Llevaba días preparándose para este momento y ahora nada la detendría. Cuando llegó a la habitación de los niños, Lily estaba dando de comer a Sofía mientras Bella jugaba con un sonajero rosa en su cuna. Victoria sonrió dulcemente y dijo que primero tenía que examinar a Bella, pidiendo a Lily que llevara a Sofía a la habitación de al lado para que el bebé no se distrajera durante la revisión. Lily no sospechó nada. Llevó a Sofía a la habitación contigua
y la meció hasta que se durmió, dejando a Victoria sola con Bella. Este era el momento que Victoria había estado esperando. Cerró la puerta, sacó rápidamente el sedante de su bolso, extrajo una pequeña dosis con una jeringa y levantó suavemente a Bella en sus brazos. La bebé la miró con ojos claros e inocentes, sin saber que la mujer que la sostenía estaba a punto de hacerle daño. Victoria inyectó el medicamento en el brazo del bebé con la facilidad de quien tiene práctica. Bella gritó de dolor, pero Victoria la calmó rápidamente y la volvió a colocar en la cuna. El siguiente paso era ocultar las pruebas. Victoria salió de la habitación del bebé y se deslizó en la habitación de Lily. Al final del pasillo, abrió el cajón de la mesita de noche y escondió el frasco de sedante debajo de una pila de ropa, asegurándose de que se encontrara durante un registro, pero sin que fuera tan obvio como para levantar sospechas inmediatas. Regresó a la guardería justo cuando Lily volvía con Sofía, profundamente dormida en brazos. Victoria dijo que Bella estaba perfectamente bien y que volvería la semana siguiente para otra revisión, y luego se despidió de Lily con una sonrisa que solo un demonio podría lucir. 2 horas después de que Victoria se marchara, Lily comenzó a sentir que algo iba terriblemente mal con Bella. La bebé, que normalmente era vivaz y sonriente, yacía ahora inmóvil en su cuna, con los ojos apagados, como si mirara a la nada. Por mucho que Lily intentara despertarla, sus respuestas eran débiles y lentas. Lily entró en pánico y llamó a Harold, que estaba arriba. El anciano mayordomo examinó a Bella con profunda preocupación y dijo que la niña no parecía estar bien y que había que llamar a un médico inmediatamente. Lily llamó a Victoria porque era la única doctora de familia que conocía, pero Victoria no contestó. Entonces llamó a Gabriel, con la voz temblorosa, y le dijo que algo le pasaba a Bella, que la niña no respondía con normalidad y que no sabía qué hacer. Al otro lado de la línea, Gabriel le gritó a Tony que llevara al bebé al hospital de inmediato y le dijo que volvería en el primer vuelo posible. Lily apretó a Bella contra su pecho, el bebé flácido como un muñeco de trapo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba oraciones, rogándole a Dios que no se la llevara, suplicando que no podría sobrevivir a la pérdida de otro hijo. Sofía comenzó a llorar en su cuna, como si sintiera que algo terrible le estaba pasando a su hermana. Y ese llanto resonó en la mansión como una advertencia de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Gabriel voló de regreso a Chicago en el último vuelo nocturno, y durante las 4 horas que duró el vuelo, no durmió ni un solo minuto, con la mente dando vueltas a la imagen de Bella inmóvil en los brazos de Lily que le había enviado Harold en la videollamada. Cuando el avión aterrizó a las 2 de la madrugada, Tony ya estaba esperando en el aeropuerto con la noticia de que Bella había sido trasladada de urgencia al hospital y los médicos habían encontrado un sedante en su sangre. Le habían realizado una desintoxicación y se estaba recuperando poco a poco, pero aún estaba muy débil. Gabriel irrumpió en el hospital como una fuerza de la naturaleza, abrió de un empujón la puerta de la sala y vio a su hija tumbada en una cama blanca con vías intravenosas en su pequeño brazo, con la cara tan pálida que sintió que el corazón se le paraba. Sofía dormía en los brazos de Harold en una silla cercana, y Lily estaba de pie en un rincón con los ojos hinchados de llorar. Corrió hacia Gabriel y le dijo que no sabía qué había pasado. Juró que ella no había hecho nada. Gabriel no la miró. Se acercó a la cama de Bella, tomó la pequeña mano de su hija y le preguntó al médico con voz temblorosa de dónde había salido el sedante. El médico de guardia le explicó que se trataba de un sedante recetado para bebés, algo que solo un médico o alguien con conocimientos médicos sabría cómo administrar, y que si Bella hubiera llegado al hospital unas horas más tarde, las consecuencias no se podían haber previsto. En ese momento, el teléfono de Gabriel vibró con una llamada de Victoria. Ella habló con un tono falsamente preocupado, diciendo que acababa de enterarse de lo de Bella y que estaba de camino al hospital. Pero antes de eso quería decirle algo importante a Gabriel. Esa misma tarde, cuando fue a examinar a los bebés, notó que Lily se comportaba de forma extraña y sospechó que había que revisar su habitación. Gabriel terminó la llamada y llamó a Tony, con voz fría como el hielo,
y le ordenó que registrara inmediatamente la habitación de Lily y le informara de cualquier cosa que encontraran. 15 minutos más tarde, Tony le llamó con voz tensa y le dijo que habían encontrado un frasco de sedante en el cajón de la mesita de noche de Lily, exactamente el mismo medicamento que acababa de mencionar el médico. El mundo de Lily se derrumbó en ese instante. Gabriel se volvió hacia ella con los ojos inyectados en sangre por la rabia y el dolor, y le gritó, preguntándole qué le había hecho a su hija. Lily negó con la cabeza frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras lloraba y decía que no sabía de dónde había salido el frasco, que juraba por el alma de su hijo perdido que nunca le haría daño a Bella. Gabriel dio un puñetazo a la pared del hospital, haciendo temblar toda la habitación, y gritó que había confiado en ella, le había abierto su casa, le había confiado el cuidado de sus hijas, y así era como ella le pagaba. Lily cayó de rodillas sobre el frío suelo del hospital, se agarró a las piernas de Gabriel y le suplicó que la creyera, diciendo que quería a Bella y a Sofía como si fueran sus propias hijas y que nunca les haría daño. Pero Gabriel la apartó de una patada con expresión de repugnancia. Ordenó a Tony que se la llevara inmediatamente y le prohibió volver a poner un pie en la mansión Moretti o acercarse a sus hijas. Tony agarró a Lily del brazo y la sacó a rastras de la sala. Ella se resistió y gritó, pero no pudo liberarse de su férreo agarre. Fuera del hospital, la lluvia caía sin cesar. Tony empujó a Lily fuera de la puerta y tiró su bolso al suelo empapado. Ella se derrumbó bajo la lluvia, las lágrimas se mezclaban con el aguacero que le corría por la cara, mientras miraba al cielo negro como la boca del lobo y gritaba, preguntando por qué su vida tenía que ser tan cruel. Dentro de la sala, Sofía se despertó de repente y empezó a gritar como si sintiera que Lily se había ido. Su llanto rasgaba la noche y se clavaba profundamente en el pecho de Gabriel. Bella, en la cama del hospital, también abrió los ojos, con los labios temblorosos, y susurró un sonido débil que todos oyeron, pero que nadie se atrevió a nombrar. Harold se quedó en un rincón observando todo con mirada pensativa. Sacó su cuaderno y escribió una sola línea. Algo aquí estaba mal y él descubriría la verdad. Lily caminó bajo la lluvia durante 2 horas antes de encontrar finalmente el camino de vuelta a su antiguo apartamento en los barrios bajos del oeste de Chicago. No tenía dinero para llamar en un taxi. La batería de su teléfono se había agotado hacía tiempo, y de todos modos no le quedaba nadie a quien llamar. Cuando llegó a la puerta del destartalado apartamento que había alquilado antes de trabajar en la mansión Moretti, supo inmediatamente que algo iba mal. La puerta estaba abierta. La cerradura había sido forzada, y dentro del apartamento reinaba el caos, como si una tormenta lo hubiera arrasado. Los muebles estaban volcados. La ropa estaba esparcida por el suelo. Su único armario había sido destrozado, y en la pared había un mensaje grosero pintado en rojo que decía, «No puedes esconderte para siempre». Lily se quedó paralizada en la puerta, con las piernas temblando tanto que tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. Sabía exactamente quién había hecho eso. En ese momento, una mano la agarró del pelo por detrás y la tiró hacia atrás, estrellándola contra el suelo. Derek Lawson se cernía sobre ella con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y las drogas, sonriendo mientras decía que la esposa traidora finalmente había vuelto a casa después de ser expulsada del castillo del príncipe. Lily intentó arrastrarse hacia la puerta, pero Derek le dio una patada en el estómago, doblándola en 2 por el dolor. La agarró por el cuello, la levantó y le dio un puñetazo en la cara con un golpe demoledor. La sangre le brotaba de la nariz y la boca, pero él no se detuvo. Siguió golpeándola como un animal rabioso, gritando que ella había huido de él, lo había humillado. Había vivido cómodamente en la casa de un jefe de la mafia mientras él se había visto obligado a esconderse como una rata de alcantarilla. Lily no tenía fuerzas para defenderse. Se acurrucó, tratando de protegerse la cabeza mientras los puñetazos y las patadas llovían sobre su cuerpo. No sabía cuánto tiempo duró hasta que Derek finalmente se detuvo. Agotado, le escupió, le quitó el último dinero de la cartera y se marchó. Lily yacía inmóvil en el frío suelo,
con un charco de sangre bajo la cabeza. No podía moverse por el dolor. Cerró los ojos y pensó que tal vez morir sería mejor que seguir viviendo así. Por pura suerte, un vecino anciano oyó el ruido y llamó a la policía. Encontraron a Lily inconsciente en el apartamento y la llevaron rápidamente a urgencias. Los médicos le diagnosticaron 2 costillas rotas, una lesión cerebral traumática leve, un hematoma en el vaso e innumerables contusiones por todo el cuerpo. Dijeron que si hubiera llegado tan solo 30 minutos más tarde, no habría sobrevivido. Lily permaneció en la cama del hospital durante 3 días sin decir una sola palabra, mirando fijamente al techo blanco con los ojos vacíos, como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo. Al cuarto día llegó una visita inesperada. Margaret Carter, la tía que la había acogido cuando tenía 16 años y que también la había maltratado durante toda su infancia, entró en la habitación con los ojos llorosos y un ramo de claveles blancos en las manos. Lily apartó la cara y le preguntó con voz ronca qué hacía allí. Margaret se sentó en la silla junto a la cama y empezó a llorar. Dijo que se había enterado de la hospitalización de su sobrina por la policía y había acudido inmediatamente. Y cuando vio las lesiones de Lily, se dio cuenta de que todo era culpa suya. Lily soltó una risa amarga y le preguntó de qué estaba hablando, porque eso era culpa de Derek, no suya. Margaret negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, y dijo que si hubiera tratado a Lily con amabilidad desde el principio, si la hubiera querido como una madre en lugar de atormentarla como a una sirvienta, tal vez Lily no se habría casado con Derek, no habría soportado años de violencia, no habría perdido a su hijo y no habría terminado en una cama de hospital como esta. Por primera vez en los 30 años que llevaba conociéndola, Lily vio un arrepentimiento genuino en los ojos de su tía y no sabía cómo debía sentirse. Margaret tomó la mano de Lily y le susurró una disculpa, diciendo que sabía que llegaba demasiado tarde, pero que aún así tenía que decirlo. Lamentaba no haberla querido. Lamentaba haberla hecho trabajar como una sirvienta en su propia casa. Lamentaba no haberla protegido cuando más lo necesitaba. Lily cerró los ojos y dejó que las lágrimas empaparan la almohada. No respondió porque no sabía qué más decir. Mientras Lily yacía en una cama de hospital frente a su tía, Harold, en la mansión Moretti, no podía dormir, con sus sospechas dando vueltas sin descanso en su mente noche tras noche. Había servido a la familia Moretti durante 25 años y había visto lo suficiente como para saber cuándo algo no estaba bien. Hojeó su cuaderno y volvió a leer lo que había escrito el día en que Bella fue envenenada, y recordó claramente que Victoria había venido a examinar a los bebés esa tarde y le había pedido a Lily que llevara a Sofía a otra habitación para poder estar a solas con Bella. Harold decidió revisar las cámaras de seguridad de la mansión. A las 2:20 de la madrugada, cuando nadie prestaba atención, entró en la sala de control de seguridad y rebobinó las imágenes de ese día. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Victoria había estado sola con Bella en la guardería durante 20 minutos. El ángulo lejano de la cámara no captaba exactamente lo que estaba haciendo, pero Harold pudo ver claramente cómo metía la mano en su bolso, sacaba algo y se inclinaba hacia la cuna de Bella. 20 minutos después, Victoria salió de la guardería y caminó directamente por el pasillo hacia la habitación de Lily. Permaneció dentro unos 3 minutos antes de volver a la habitación de los bebés como si nada hubiera pasado. Harold detuvo las imágenes y se quedó allí sentado durante un buen rato, dándose cuenta de que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. A la mañana siguiente, Harold fue a ver a Tony Russo y le mostró la grabación. Después de verla, Tony palideció al darse cuenta de que quizá habían echado a la persona equivocada. Los 2 hombres decidieron investigar más a fondo antes de informar a Gabrielle, ya que necesitaban pruebas más sólidas que un video borroso. Harold sugirió comprobar las farmacias de toda la ciudad para ver quién había comprado el sedante encontrado en la sangre de Bella. Y con los contactos de la familia Moretti, esa tarea no fue difícil. En 2 días, Tony había conseguido un recibo de compra de una farmacia en las afueras de Chicago, y el nombre que figuraba en él los dejó a ambos atónitos: Victoria Ashford.
Harold apretó el recibo en su mano y dijo que necesitaban más pruebas para asegurarse de que Victoria no pudiera negarlo. Esa noche, Tony condujo solo hasta el apartamento de Victoria mientras ella trabajaba en el turno de noche en el hospital. Forzó la cerradura de la puerta trasera y se coló dentro con la facilidad de alguien que había hecho este tipo de trabajo cientos de veces para la familia Moretti. El apartamento de Victoria era lujoso y estaba perfectamente ordenado. Pero Tony sabía que los criminales más cuidadosos siempre dejaban rastros en algún lugar. Registró su oficina y encontró un segundo teléfono móvil escondido en un cajón cerrado con llave. Tony lo abrió y leyó los mensajes que había dentro. Y con cada mensaje sentía como si un cuchillo cortara su lealtad hacia Gabrielle, al darse cuenta de que no solo habían cometido un error, sino uno devastador. Los mensajes entre Victoria y Derek Lawson estaban claramente expuestos ante él. Desde el plan detallado para incriminar a Lily hasta el dinero que Victoria había pagado a Derek y las promesas que le había hecho de entregarle a Lily después de que la echaran de la mansión, Tony fotografió todos los mensajes y salió del apartamento en silencio, sabiendo que había llegado el momento de contarle la verdad a Gabrielle, aunque esa verdad fuera a herir a su jefe más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, Harold y Tony estaban frente a la puerta del estudio de Gabrielle, con un grueso expediente en las manos y el rostro tan tenso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Gabriel estaba sentado detrás de su escritorio. Tenía profundas ojeras bajo los ojos por las noches sin dormir. Bella y Sofía no habían dejado de llorar desde que Lily se había ido, y él no podía hacer nada para consolarlas. Harold llamó a la puerta y entró. Colocó el expediente sobre el escritorio delante de Gabriel y dijo con voz grave que llevaba 25 años al servicio de la familia Moretti y que nunca se había atrevido a desobedecer las órdenes de su jefe. Pero esta vez tenía que decirlo. Habían expulsado a la persona equivocada. Gabriel frunció el ceño, confundido, y le preguntó a Harold a qué se refería. Harold abrió el expediente y comenzó a exponer cada prueba una por una. Las imágenes de seguridad que mostraban a Victoria a solas con Bella durante 20 minutos y luego entrando en la habitación de Lily. El recibo de la farmacia por el sedante comprado a nombre de Victoria Ashford y los mensajes entre Victoria y Derek Lawson que Tony había fotografiado de su teléfono oculto. Gabriel leyó cada página y se le fue todo el color de la cara, como si la sangre se le estuviera yendo del cuerpo. Le temblaban las manos cuando llegó a los mensajes que detallaban cómo Victoria y Derek planeaban inculpar a Lily, cómo Victoria envenenaría a Bella y echaría la culpa a la inocente niñera. Leyó el último mensaje en el que Victoria escribía que, una vez que echaran a Lily, Derek podría hacer lo que quisiera con ella y no tendría a nadie que la protegiera. Gabriel se puso de pie de un salto y lanzó el expediente contra la pared con un rugido de dolor que sonó como si le estuvieran desgarrando el pecho. Gritó, exigiendo saber por qué Harold no se lo había dicho antes. ¿Por qué había echado a Lily a la lluvia cuando era inocente? Harold bajó la cabeza y dijo que él mismo acababa de descubrir la verdad y había actuado tan rápido como había podido. Gabriel se volvió hacia Tony y le ordenó con una voz más fría que el hielo que trajera a Victoria inmediatamente. No le importaba dónde estuviera ni qué estuviera haciendo. Debía ser arrastrada allí por cualquier medio necesario. 2 horas más tarde, Tony y otros 2 hombres llevaron a Victoria al estudio de Gabriel. Ella todavía llevaba puesta su bata blanca de médico, y su rostro cambió de color cuando vio los archivos esparcidos por el suelo. Gabriel estaba de pie, apoyado en su escritorio, con una pistola en la mano y los ojos fijos en Victoria, con un odio que ella nunca había visto antes. Le preguntó con una voz aterradoramente tranquila si quería explicar algo de todo eso. Victoria miró los mensajes impresos en el suelo y supo que no había vuelta atrás. Pero en lugar de sentir miedo, se le escapó una risa maníaca. Dijo que sí, ella lo había hecho todo. Había envenenado a Bella, había incriminado a Lily. Había pagado a Derek para que golpeara a su exmujer. Y lo había hecho todo porque amaba a Gabriel. Lo había amado durante 5 años, pero él nunca la había mirado porque sus ojos solo tenían ojos para Serena, y luego para esa miserable criada.
Gabriel apretó los dientes y exigió saber qué acababa de decir sobre Serena. Victoria se rió aún más fuerte, con los ojos enloquecidos por la locura, y dijo, ¿de verdad quería saber la verdad? Serena no había muerto por complicaciones en el parto, como afirmaban los médicos. Serena había muerto porque Victoria la había estado envenenando lentamente durante todo el embarazo con una droga que debilitaba su cuerpo con el tiempo. Había colaborado con Frank Castellano para hacerlo porque Frank quería vengarse de Gabriel y ella quería eliminar el único obstáculo que se interponía entre ella y el hombre que amaba. El mundo de Gabriel se derrumbó en ese instante. Se abalanzó hacia adelante, agarró a Victoria por el cuello y la estrelló contra la pared. Le apuntó con la pistola directamente a la cabeza mientras gritaba que la mataría. Que la mataría con sus propias manos por lo que le había hecho a su esposa, a su hija, a Lily. Victoria no tenía miedo. Solo lo miró con una sonrisa desquiciada y le susurró que, aunque la matara, ella ya había ganado porque le había hecho perder a todas las mujeres que había amado. Gabriel apretó el dedo sobre el gatillo, pero Tony entró corriendo y le agarró del brazo justo a tiempo, diciéndole que Victoria tenía que vivir. Tenía que vivir para confesar a todos los cómplices y pagar por lo que había hecho pudriéndose en la cárcel el resto de su vida. En lugar de morir fácilmente allí, Gabriel se quedó allí temblando durante un largo rato antes de bajar el arma. Ordenó a Tony que encerrara a Victoria en el sótano y avisara a las autoridades federales. Quería que la acusaran de todos los delitos posibles y que nunca volviera a ver la luz del día. Después de que se llevaran a Victoria, Gabriel se derrumbó en el suelo y lloró por primera vez desde la muerte de Serena. Lloró porque su esposa había sido asesinada por la persona en la que confiaba. Lloró porque había echado a una mujer inocente a la lluvia. Y lloró porque no sabía cómo podría reparar lo que le había hecho a Lily. Gabriel condujo hasta el hospital donde Lily estaba siendo atendida esa misma noche. Había obtenido la información de la policía sobre la agresión y sabía que ella estaba en la habitación 32, en la cuarta planta del hospital público del lado oeste de la ciudad. Durante todo el trayecto, no pudo dejar de pensar en lo que le había hecho, en cómo le había gritado en la cara en el hospital mientras Bella yacía allí, la forma en que la había empujado cuando ella se arrodilló y le suplicó, la forma en que había ordenado que la echaran a la lluvia como a un perro callejero. Él era Gabriel Moretti, el jefe de la familia mafiosa más poderosa de Chicago. Había matado a hombres, torturado a enemigos, hecho cosas tan crueles que no se podían decir en voz alta. Sin embargo, nunca había sentido tanto asco hacia sí mismo como en ese momento. Cuando empujó la puerta de la habitación del hospital, sintió como si alguien le aplastara el corazón con el puño al ver a Lily tumbada en la cama. Estaba tan delgada que se le marcaban las costillas a través de la piel. Tenía la cara cubierta de moratones que se habían vuelto amarillos y verdes. Los labios le estaban hinchados y cosidos. Tenía un ojo tan hinchado que no podía abrirlo del todo y el brazo enyesado, suspendido contra el pecho. Lily abrió los ojos al oír los pasos y se quedó paralizada al ver a Gabriel en la puerta. Su primer instinto fue encogerse como un animal herido que intenta alejarse de quien la ha oído. Gabriel se detuvo en medio de la habitación al ver su reacción. Se le partió el corazón al darse cuenta de que ella le tenía miedo. La mujer que antes le miraba con ternura, ahora le miraba como si fuera un monstruo. No dijo nada, solo caminó lentamente hacia la cama e hizo algo que nunca había hecho por nadie en sus 36 años de vida. Gabriel Moretti se arrodilló junto a la cama de hospital de Lily. Inclinó la cabeza. Sus anchos hombros temblaban y su voz se quebró cuando dijo que lo sentía. Lily miró al hombre arrodillado ante ella, conmocionada más allá de lo que las palabras pueden expresar. Nunca había imaginado que el orgulloso y despiadado jefe de la mafia se arrodillaría algún día ante una mujer como ella. Gabriel continuó con voz temblorosa, diciendo que ahora sabía la verdad. Sabía que Victoria era la que había envenenado a Bella y la había incriminado. Sabía que Lily era inocente y la había tratado como a una criminal. La había echado a la lluvia y la había dejado allí para que la golpearan casi hasta matarla. Y no sabía cómo expiar lo que había hecho. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lily mientras escuchaba.
Con voz ronca preguntó si habían arrestado a Victoria y si Bella estaba bien. Gabriel asintió y dijo que Victoria había confesado todo y que estaba detenida a la espera de juicio. Bella se había recuperado por completo, pero los dos bebés no habían dejado de llorar desde que Lily se había ido. Lily cerró los ojos y rompió a sollozar. No sabía si lloraba de alivio, de dolor o de ambas cosas. Gabriel le tomó la mano ilesa y le dijo que quería que volviera a la mansión. Quería una oportunidad para arreglar las cosas, para demostrarle que no era el hombre cruel que le había mostrado. Lily retiró la mano y negó con la cabeza. Dijo que no podía. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. No sabía si podía confiar en él o en cualquier otra persona después de todo lo que había pasado. Gabriel se quedó en silencio durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Dijo que lo entendía y que esperaría. No importaba cuánto tiempo necesitara, él esperaría. Y mientras tanto, haría todo lo posible para protegerla desde la distancia. Dejó un sobre grueso en la mesita de noche y dijo que era dinero para su tratamiento y recuperación. No tenía que devolverlo y no debía rechazarlo, porque era lo mínimo que podía hacer después de lo que había causado. Dejó una tarjeta de visita con su número personal y le dijo que, siempre que necesitara algo, ya fuera en mitad de la noche o al amanecer, solo tenía que llamarlo y él acudiría. Antes de marcharse, Gabriel se detuvo en la puerta y la miró por última vez. Con una voz suave que ella nunca le había oído usar antes, le dijo que, decidiera lo que decidiera, él la protegería durante el resto de su vida, porque esa era su promesa y él no rompía las promesas. La puerta de la habitación del hospital se cerró y Lily se quedó tumbada mirando fijamente al techo, de un blanco inmaculado. Apretó la tarjeta de visita entre los dedos, aún caliente por su contacto, y por primera vez en muchos días, sintió una frágil chispa de esperanza titilar en la oscuridad. Había pasado un mes desde la noche en que Gabriel se arrodilló junto a la cama de hospital de Lily, y su vida había cambiado de una forma que nunca hubiera imaginado. Después de que le dieran el alta, Lily descubrió que Gabriel le había comprado una pequeña y encantadora casa en un tranquilo barrio residencial al norte de Chicago, lejos de los barrios marginales donde había vivido y también lejos de la mansión Moretti, dándole el espacio que necesitaba para recuperarse. La casa tenía 2 dormitorios, un pequeño jardín lleno de lavanda y una valla blanca alrededor, como en las películas sobre el sueño americano que solía ver de niña. Al principio, Lily quiso rechazarla, pero la tía Margaret la convenció de que era lo mínimo que Gabriel podía hacer después de todo lo que había causado y de que ella se merecía vivir en un lugar seguro. En lugar de volver a un apartamento destartalado lleno de recuerdos aterradores, la tía Margaret se mudó con Lily para cuidarla durante su recuperación. Y, por primera vez en sus vidas, las dos vivieron juntas como una verdadera familia. Margaret cocinaba comidas nutritivas para Lily, la ayudaba a cambiarse las vendas todos los días y por la noche se sentaba junto a la cama de Lily y le contaba historias sobre su madre, la hermana que había perdido demasiado pronto y a la que nunca había tenido la oportunidad de pedir perdón. Lily escuchaba, y poco a poco, el muro que había construido entre ella y su tía comenzó a resquebrajarse. No porque olvidara los años de maltrato, sino porque comprendió que el odio solo la agotaba más, y ella ya estaba muy cansada. La noticia sobre Victoria se extendió por la ciudad como una tormenta. Fue acusada de daño intencional a menores, conspiración para cometer asesinato, complicidad en el asesinato de Serena Moretti y muchos otros delitos descubiertos por los investigadores federales. El juicio duró 2 semanas y terminó con una sentencia de 25 años de prisión sin libertad condicional. Victoria fue enviada a un centro federal para delincuentes femeninas peligrosas, donde envejecería sin volver a ver la libertad. Lily vio la cobertura del juicio por televisión y no sintió ni alegría ni satisfacción, solo un extraño vacío, como si el capítulo más oscuro de su vida hubiera finalmente llegado a su fin. En cuanto a Derek Lawson, el destino le deparó un final que nadie esperaba. Fue arrestado mientras intentaba cruzar la frontera con México con el dinero que Victoria le había pagado, y fue recluido en la cárcel del condado de Cook, a la espera de ser juzgado por agresión agravada y extorsión.
pero nunca llegó a comparecer ante el tribunal porque 2 semanas después de su detención, fue encontrado muerto en su celda con una puñalada en el corazón. La policía dictaminó que se trataba del resultado de una pelea entre reclusos, pero Lily sabía que, en el mundo de Gabriel Moret, nada sucedía por casualidad. No preguntó y no quería saber la respuesta. Lo que impidió que Lily se hundiera en la oscuridad durante ese largo mes de recuperación fueron las fotografías que Harold le enviaba cada día. El viejo mayordomo le enviaba fotos de Bella sonriendo, de Sofía alcanzando juguetes, de las gemelas tumbadas una al lado de la otra, durmiendo plácidamente después de tantas noches llorando por ella. Harold no escribía mucho, solo notas breves con las fotos, diciendo que las bebés habían comido mejor ese día, o que Bella se había dado la vuelta por primera vez, o que Sofía había sonreído al ver el osito de peluche que Lily le había regalado. Lily guardaba todas las fotos en su teléfono y las miraba cada noche antes de dormir, con el corazón dolorido por la nostalgia de los 2 angelitos a los que había amado como si fueran sus propios hijos. Una mañana de fin de semana, después de recibir una foto de Bella y Sofía llorando hasta que se les enrojecían los ojos porque se negaban a tomar la leche, Lily dejó el teléfono y miró por la ventana, donde la luz del sol primaveral se derramaba sobre el jardín de lavanda púrpura. Llevaba muchas noches dándole vueltas a esta decisión, y esa mañana supo que no podía esperar más. Le dijo a la tía Margaret que quería visitar a las bebés, y Margaret asintió con una sonrisa cómplice, diciendo que Lily debía ir porque su corazón siempre había estado allí. Lily llamó a Harold para avisarle con antelación, y el viejo mayordomo no pudo ocultar la alegría en su voz cuando dijo que las bebés estarían muy felices de volver a verla y que lo prepararía todo. Cuando el taxi se detuvo a las puertas de la mansión Moretti, Lily sintió que su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Atravesó las familiares puertas de hierro y recorrió el camino de piedra que conducía a la puerta principal. Todo parecía igual, pero de alguna manera diferente después de todo lo que había pasado. Harold la recibió en la puerta con una sonrisa radiante y los ojos húmedos, diciéndole que se veía mucho más saludable y que él estaba muy contento de que hubiera decidido venir. La llevó arriba, a la guardería, y cuando abrió la puerta, la imagen que se encontró ante ella le hizo derramar lágrimas. Bella y Sofía estaban tumbadas en sus cunas, llorando desconsoladamente, mientras la nueva niñera intentaba calmarlas sin éxito. Pero en el instante en que Lily entró en la habitación, como por arte de magia, ambas bebés volvieron la cabeza hacia ella y dejaron de llorar. Bella miró fijamente a Lily durante un segundo. Luego esbozó una amplia sonrisa y extendió sus diminutos brazos, mientras que Sofía pataleaba violentamente en su cuna como si intentara saltar y llegara hasta ella. Lily corrió hacia las cunas y cogió a ambas bebés en brazos, abrazándolas con fuerza mientras sollozaba como una niña. Les susurró que las había echado mucho de menos, que lamentaba haberse ido y que nunca volvería a abandonarlas. Bella y Sofía se acurrucaron en silencio contra ella, con sus pequeños dedos agarrados a su ropa como si temieran que volviera a desaparecer, y la habitación se llenó de una pieza que había estado faltando durante todo un mes. Lily no se dio cuenta de que Gabriel estaba de pie en la puerta, observando la escena con los ojos llorosos. Llevaba allí desde que ella entró, pero no se había atrevido a dar un paso más. Temía romper ese momento sagrado. Cuando Lily finalmente levantó la vista y lo vio, no se apartó como él temía. Simplemente lo miró con ojos mucho más amables que la última vez que se habían visto en el hospital. Gabriel le preguntó en voz baja si le gustaría quedarse a almorzar. Lily miró a los 2 angelitos que descansaban tranquilamente en sus brazos, luego volvió a mirarlo, asintió con la cabeza y dijo que se quedaría. El almuerzo se prolongó hasta la cena, y la cena duró hasta que los bebés se quedaron dormidos. Gabriel le preguntó si quería quedarse a pasar la noche para que los bebés no se despertaran y no la vieran. Y Lily aceptó porque no podía soportar dejarlos mientras dormían tan plácidamente. Una noche se convirtió en una semana cuando Lily se dio cuenta de que cada vez que se preparaba para irse, Bella y Sofía empezaban a llorar como si sintieran que se marchaba.
Una semana se convirtió en 2 cuando Gabriel le pidió que se quedara más tiempo porque los bebés la necesitaban. Y ella aceptó porque ella también los necesitaba. 2 semanas se convirtieron en un mes, y Lily se dio cuenta de que la habitación en la que se había alojado se había convertido silenciosamente en suya de nuevo, que Harold había traído su ropa de la casita, que los bebés ya estaban acostumbrados a verla a primera hora de la mañana y a oír su voz cantándoles cada noche para dormir. No sabía cuándo la mansión Moretti se había convertido en su hogar, pero sabía que ya no quería marcharse. Habían pasado 3 meses desde que Lily regresó a la mansión Moretti, y todo entre ella y Gabriel había cambiado de una manera que ninguno de los dos había previsto. Las noches de insomnio cuidando a los bebés que estaban dentando se habían convertido en noches en las que los dos se sentaban uno al lado del otro en el sofá de la guardería, con los hombros tocándose, susurrando suavemente para no despertar a Bella y Sofía. Gabriel le contó a Lily sobre su infancia, sobre el padre estricto que le enseñó a convertirse en un jefe de la mafia desde los 10 años, sobre la madre cariñosa que murió de cáncer cuando él tenía 15 años, y sobre cómo nunca pudo despedirse de ella porque estaba ocupado aprendiendo a disparar un arma. Lily le contó sobre las noches en las que lloraba sola en el ático de la casa de la tía Margaret cuando era pequeña, sobre su sueño de convertirse en maestra de jardín de infancia, que nunca tuvo la oportunidad de perseguir, sobre las canciones de cuna que su madre solía cantarle antes de morir en un accidente de coche. Compartieron las cicatrices ocultas de sus almas que nunca habían mostrado a nadie más. Y, sin darse cuenta, sus corazones se fueron curando poco a poco el uno al otro. Gabriel comenzó a cambiar de una forma que tanto Harold como Tony notaron. Llegaba a casa más temprano cada día, en lugar de quedarse en la oficina hasta medianoche. Se reía más cuando jugaba con sus hijas, y su mirada seguía a Lily con una ternura que nadie había visto antes en el frío jefe de la mafia. Una noche, cuando Sofía tenía fiebre leve y ambos se quedaron despiertos para cuidarla, Gabriel y Lily se sentaron juntos en el sillón junto a la ventana que daba al jardín. Sofía se había quedado dormida plácidamente en los brazos de Lily después de que le bajara la fiebre y Bella dormía profundamente en su cuna. La luz de la luna entraba por la ventana, pintando patrones plateados en el suelo. Y en ese espacio tranquilo, Gabriel dijo de repente que no sabía cómo expresarlo con palabras porque nunca se le había dado bien hablar de sentimientos. Pero algo dentro de él cambiaba cada vez que estaba con ella. Lily levantó la cabeza y lo miró con los ojos muy abiertos, preguntándole qué quería decir. Gabriel respiró hondo, como si se preparara para la batalla más importante de su vida, y dijo que había amado a Serena. La había llorado y pensaba que nunca volvería a ser capaz de amar a nadie. Pero entonces Lily entró en su vida y lo cambió todo. Dijo que no la merecía después de todo lo que había hecho, y lo sabía, pero no podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de querer protegerla. No podía dejar de querer ver su sonrisa cada mañana cuando se despertaba. Lily se quedó en silencio durante un largo rato, con el corazón latiéndole con fuerza. Sin saber cómo responder a una confesión tan inesperada, dijo con voz temblorosa que tenía miedo. Miedo de volver a confiar y ser traicionada. Miedo de volver a amar y ser herida. Que había sufrido demasiado y no sabía si aún tenía el valor de abrir su corazón a alguien. Gabriel extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla, diciéndole que lo entendía, que no la apresuraría ni la presionaría, que solo quería que supiera que él estaba allí, que siempre estaría allí y que estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que ella necesitara. Lily lo miró a los ojos, unos ojos que antes habían sido fríos como el hielo, pero que ahora eran cálidos y sinceros. Y se dio cuenta de que su corazón había pertenecido a este hombre durante mucho tiempo, aunque no se hubiera atrevido a admitirlo. Le susurró que ella también tenía miedo, pero lo que más temía era perder la oportunidad de volver a ser feliz por tener demasiado miedo de intentarlo. Entonces, bajo la suave luz plateada de la luna, Gabriel se inclinó y le dio un suave beso de mariposa en los labios. Su primer beso no fue apasionado ni ardiente como en las películas. Fue suave y vacilante, lleno de miedo y esperanza, como dos almas heridas que se atrevían a confiar de nuevo. Cuando se separaron,
Las lágrimas corrían por sus rostros, pero eran lágrimas de felicidad, de curación, de amor que florecía de las cenizas del pasado. En ese momento, una vocecita se alzó desde la cuna, haciendo que ambos se volvieran sorprendidos. Bella se había despertado y miraba a Lily con los ojos muy abiertos. Entonces abrió la boca y balbuceó una palabra que tanto Gabriel como Lily oyeron claramente. Mamá. Lily se quedó paralizada como si le hubiera alcanzado un rayo, con lágrimas brotando libremente mientras corría hacia la cuna y levantaba a Bella en sus brazos, preguntándole entre sollozos qué acababa de decir y cómo la había llamado. Bella la miró y lo repitió de nuevo. Mamá. Luego esbozó una sonrisa orgullosa. Gabriel se colocó detrás de Lily y rodeó con sus brazos a las dos mujeres más importantes de su vida, susurrándole al oído que, para sus hijas, ella siempre había sido su madre desde el primer día en que las tuvo en sus brazos. La felicidad de Lily y Gabriel duró solo 2 semanas antes de que la oscuridad del inframundo se abatiera una vez más, destrozando esa frágil pieza. Una tarde, mientras Lily jugaba con Bella y Sofía en el jardín, su teléfono vibró con un número desconocido. Cuando contestó una fría voz masculina, le dijo que si quería ver viva a su tía, debía decirle a Gabriel Moretti que llevara $5 millones al almacén abandonado del Muelle Sur a medianoche, solo. Lily se quedó paralizada, como si le hubiera alcanzado un rayo, y preguntó con voz temblorosa quiénes eran y dónde estaba su tía. La voz al otro lado de la línea soltó una risa seca y dijo que eran lo que quedaba de la familia Castellano y que iban a hacer pagar a Gabriel Moretti por destruir a su jefe y entregar a Victoria a la policía. La llamada terminó con el grito de dolor de Margaret y Lily se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Gabriel corrió al jardín cuando lo oyó y abrazó a Lily, que temblaba de miedo, prometiéndole que salvaría a Margaret a cualquier precio y que cualquiera que se atreviera a tocar a su familia pagaría un precio mucho mayor de lo que podían imaginar. Esa noche, Gabriel convocó a toda la familia Moretti a una reunión de emergencia en su oficina. Tony Russo estaba a su lado con su arma ya cargada, rodeado por 20 de los hombres más leales de la familia, todos ellos dispuestos a morir por su jefe. Gabriel dijo que querían que fuera solo, pero él no era tonto. Llegaría a tiempo con el dinero, mientras que el equipo de Tony rodeaba el almacén por adelantado y esperaba su señal para atacar. Antes de marcharse, Lily agarró la mano de Gabriel, mirándole a los ojos rojos e hinchados por el llanto, rogándole que tuviera cuidado y que volviera con ella y los niños porque no podía perderlo. Gabriel le besó la frente y le susurró que volvería. Se lo prometió. Luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. El almacén abandonado en los muelles del sur era un edificio oxidado y en ruinas que apestaba a basura y agua salada. Gabriel entró solo con la maleta llena de dinero, mientras el equipo de Tony se apostaba alrededor del perímetro. Dentro, Margaret estaba atada a una silla con la boca tapada con cinta adhesiva, rodeada por 8 hombres fuertemente armados, liderados por un hombre corpulento con una larga cicatriz en la cara, el antiguo mano derecha de Frank Castellano, a quien Gabriel reconoció inmediatamente. El hombre con la cicatriz sonrió con desprecio y dijo que Gabriel Moretti por fin había aparecido, que había estado esperando este día desde que Gabriel mató a su jefe. Gabriel dejó la maleta en el suelo y dijo con voz fría como el hielo que el dinero estaba allí y que debían liberarla. El hombre con la cicatriz negó con la cabeza y dijo que había cambiado de opinión, que no solo quería el dinero. Quería la vida de Gabriel para vengar a Frank Castellano. Entonces ordenó a sus hombres que dispararan. Antes de que pudieran hacerlo, Gabriel gritó la señal y las puertas del almacén se abrieron de golpe cuando el equipo de Tony irrumpió desde todas las direcciones. Los disparos retumbaron en el espacio reducido. Las balas volaban como lluvia y la sangre se derramaba libremente. Gabriel rodó para esquivar los disparos y desenfundó su arma, derribando a 2 hombres que se abalanzaban sobre Margaret. Luego corrió hacia ella y le cortó las ataduras mientras Tony le cubría por detrás. Una bala atravesó el hombro izquierdo de Gabriel, haciéndole caer de rodillas,
pero apretó los dientes para soportar el dolor y siguió tirando de Margaret hacia la salida. El hombre con cicatrices cargó con un cuchillo, gritando que mataría a Gabriel con sus propias manos. Pero Tony apareció detrás de él y le disparó 3 tiros en la espalda, dejándolo boca abajo en un charco de sangre. La pelea terminó después de 15 minutos con los 8 hombres de Castellano muertos o gravemente heridos. El equipo de Gabriel perdió a 2 hombres y varios otros resultaron heridos, pero habían ganado. Tony ayudó a Gabriel a ponerse en pie y lo llevó rápidamente al coche, mientras otro hombre sostenía a Margaret. El hombro de Gabriel seguía sangrando, pero se negó a ir al hospital y les ordenó que volvieran directamente a la mansión porque le había prometido a Lily que volvería. Cuando el coche se detuvo ante las puertas de la mansión Moretti a las 3:30 de la madrugada, Lily estaba esperando en la puerta principal, con el rostro empapado de lágrimas y los ojos hinchados por horas de llanto. Salió corriendo cuando vio a Gabriel salir del coche con el brazo izquierdo vendado y la camisa manchada de sangre. Se abrazó a él y sollozó como una niña, repitiendo que había tenido mucho miedo, que pensaba que lo había perdido, que no sabía qué habría hecho si no hubiera vuelto. Gabriel la abrazó con su brazo ileso y le susurró que le había prometido que volvería y que nunca le rompía sus promesas. Luego le besó el pelo y le dijo que a partir de ahora nadie volvería a hacer daño a su familia porque había destruido por completo los últimos restos de la familia Castellano. Margaret fue llevada al interior y atendida por el médico privado de la familia. Estaba muy conmocionada y magullada, pero su vida no corría peligro. Y cuando Lily la abrazó y lloró, disculpándose por haberla puesto en peligro, Margaret solo negó con la cabeza y dijo que Lily no tenía la culpa, que simplemente estaba agradecida de que ambas siguieran vivas. Habían pasado 6 meses desde la sangrienta noche en el almacén del muelle, y la vida dentro de la mansión Moretti había cambiado de una forma que nadie hubiera podido imaginar. Gabriel había cedido la mayor parte del negocio familiar a Tony para poder pasar más tiempo con su familia. La herida de su hombro se había curado por completo y solo quedaba una pequeña cicatriz como recuerdo de la noche en que casi lo pierde todo. Bella y Sofía estaban aprendiendo a andar, correteando por la casa con risas cristalinas y llamando a mamá cada vez que veían a Lily. La tía Margaret se había recuperado por completo y se había mudado a la pequeña casa que Gabriel había comprado para Lily, y a menudo iba a la mansión a visitar a su sobrina y a los 2 bisnietos adoptivos a los que quería como si fueran de su propia sangre. El primer cumpleaños de Bella y Sofía se celebró en el gran jardín detrás de la mansión con flores frescas, globos y un pastel gigante con forma de 2 ositos de peluche. No había muchos invitados porque Gabriel quería que fuera una reunión familiar íntima. Solo Harold, Tony, la tía Margaret y algunas de las personas más cercanas de la familia. Lily llevaba un sencillo vestido blanco y el pelo recogido, dejando al descubierto su esbelto cuello. Sostenía a Sofía en sus brazos mientras Gabriel guiaba a Bella por el césped verde. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa para cantar la canción de cumpleaños, Gabriel de repente se colocó en el centro y pidió la atención de todos porque tenía algo importante que decir. Lily lo miró sorprendida. Sin entender lo que estaba pasando, se quedó sin aliento cuando Gabriel se arrodilló lentamente frente a ella y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su chaqueta. La abrió para mostrar un anillo de diamantes que brillaba bajo el sol de la tarde y miró a Lily a los ojos, con la voz temblorosa por la emoción, mientras le decía que había vivido 36 años pensando que sabía lo que significaba la fuerza. Pero ella le había enseñado que la verdadera fuerza no tenía que ver con cuántas personas podías matar o cuánto dinero podías ganar. Se trataba de atreverse a amar de nuevo después de haber sido herido, de atreverse a confiar de nuevo después de haber sido traicionado. Dijo que ella había salvado a sus hijas, que lo había salvado a él y que no podía imaginar cómo sería su vida sin ella. Le pidió que se convirtiera en su esposa, que fuera realmente la madre de Bella y Sofía y que permaneciera a su lado por el resto de sus vidas. Lily se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro. Sofía, en sus brazos, miraba a su padre con ojos grandes y curiosos, mientras Bella intentaba correr hacia su madre y tropezaba en el césped.
Lily no podía encontrar su voz, con la garganta apretada por la emoción. Solo podía asentir una y otra vez mientras susurraba, sí, tan suavemente que apenas era más que un suspiro. Gabriel se deslizó el anillo en su dedo y abrazó a Lily y Sofía, mientras Bella corría a abrazar sus piernas. Y la pequeña familia se quedó allí de pie, rodeada de aplausos y vítores de alegría. Harold se quedó en un rincón del jardín con su familiar cuaderno, secándose los ojos con un pañuelo blanco antes de escribir una sola línea que decía: el 12 de junio, el señor Gabriel Moretti le pidió matrimonio a la señorita Lily Carter y ella aceptó. Este fue el día más feliz que había presenciado en sus 25 años al servicio de la familia Moretti. 3 meses después de la propuesta llena de sol en el jardín, la boda de Gabriel Moretti y Lily Carter se celebró en el mismo lugar donde se habían intercambiado sus promesas. El jardín de la mansión estaba adornado con miles de rosas blancas y cintas de seda ondulantes. Una alfombra roja se extendía desde la puerta principal hasta el arco floral donde Gabriel esperaba a su novia, con el corazón latiéndole con fuerza. Lily salió de la mansión con un vestido de novia blanco puro, sosteniendo un ramo de rosas de color rojo intenso. Llevaba el pelo recogido con suaves mechones enmarcando su rostro. La tía Margaret caminaba a su lado, con lágrimas brillando en sus ojos al ver que su sobrina finalmente había encontrado un lugar de paz después de tantos años de sufrimiento. Lo que hizo sonreír a todos fue la imagen de las dos pequeñas damas de honor, Bella y Sofía, que avanzaban tambaleándose con sus vaporosos vestidos rosas, esparciendo pétalos por todas partes con un entusiasmo inestable. Cuando Lily se acercó al arco de flores, Bella se dio la vuelta de repente, la miró y gritó, «¡Mamá!», tan fuerte que resonó en todo el jardín, mientras que Sofía se volvió rápidamente hacia Gabriel y gritó, «¡Papá!», con su vocecita clara. Las risas se extendieron entre los invitados, mientras Lily y Gabriel se miraban con los ojos llenos de lágrimas, abrumados por la felicidad. La ceremonia fue sencilla pero profundamente significativa, ya que prometieron amarse y protegerse mutuamente durante el resto de sus vidas, criar a Bella y Sofía para que fueran personas amables y compasivas, y no dejar que nada los separara nunca más. Cuando Gabriel besó a su novia bajo el arco blanco, Harold se situó en primera fila con el cuaderno que había llevado consigo durante 25 años y escribió que hoy había sido testigo de cómo su amo recuperaba la felicidad y de que la mansión Moretti había encontrado por fin a una digna señora de la casa. Un año después de la boda, Lily se asomó a la ventana del dormitorio y contempló el jardín, donde Gabriel perseguía a Bella y Sofía por el césped, con la mano descansando suavemente sobre su vientre redondeado, donde crecía su primer hijo. Gabriel se había alejado oficialmente de todas las actividades del mundo del hampa y había entregado todo el imperio Moretti a Tony Russo, diciendo que tenía riqueza más que suficiente para varias vidas y que no quería que sus hijos crecieran en la oscuridad como él. Seguían viviendo en la mansión Moretti, pero ya no era un bastión de la mafia. Se había convertido en un hogar familiar donde las risas de los niños sustituían a los disparos y las intrigas. Lejos, en una prisión federal para mujeres, Victoria Ashford estaba sentada en su estrecha celda viendo un noticiario en un viejo televisor que mostraba imágenes de la boda de Gabriel y Lily un año antes. Vio la felicidad en el rostro del hombre al que una vez había amado obsesivamente, la ternura en sus ojos al mirar a la mujer que ella había odiado con cada fibra de su ser, y comprendió que lo había perdido todo. Envejecería entre esas paredes sin volver a ver la libertad. Todo porque los celos ciegos habían destruido su vida y casi destruido la de personas inocentes. Lily se quedó allí mirando a su pequeña familia, con el corazón lleno de gratitud. En otro tiempo, había creído que su vida quedaría atrapada para siempre en la oscuridad tras perder a sus padres. Después de años de abusos por parte de su tía, después de un matrimonio infernal con Derek, y después de perder al hijo que nunca tuvo la oportunidad de tener en brazos. Pero el destino le había dado una segunda oportunidad. Las había llevado hasta Bella y Sofía, había traído a Gabriel a su vida y le había enseñado que la felicidad a veces llega de los lugares más inesperados. Había encontrado a su familia no a través de la sangre,
sino a través del amor, y eso era lo que más importaba. Esta historia nos recuerda que, por muy oscura que se vuelva la vida, mientras no perdamos la esperanza y mantengamos un corazón bondadoso, la felicidad encontrará el camino hacia nosotros. También nos recuerda que la familia no se basa solo en lazos de sangre, sino en aquellos que están dispuestos a amarnos y protegernos, pase lo que pase. Y lo más importante, nos muestra que el perdón y la confianza pueden curar incluso las heridas más profundas del alma. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta al video y compártelo con tus seres queridos para que juntos podamos difundir estos valores. Nos encantaría saber qué te ha parecido el viaje de Lily y Gabriel y si te ha recordado algo de tu propia vida. Por eso te invitamos a dejar un comentario a continuación y compartir lo que hay en tu corazón. Agradecemos cada uno de tus pensamientos. Les deseamos a todos buena salud, una vida feliz y días llenos de amor.